Hola, buenos días. Bueno, vamos a iniciar con este vídeo. Vamos a iniciar el tema 3. ¿m? Voy a poner esto para poder comentarios, para poder editar y escribir en las diapositivas. Este tema 3 es el tercer gran tema de la asignatura y es el tema dedicado a grafos. Vosotros ya habéis visto grafos. La definición que voy a ver ahora va a ser la definición de un concepto que ya hemos utilizado. Sin ir más lejos, lo hemos utilizado cuando vimos los autómatas finitos, determinísticos o no deterministas, pues en la representación de los mismos, si recordáis, teníamos un dibujo formado por vértices o nodos, que correspondía a los estados, y por flechas, que correspondía a las transiciones entre estados cuando se leía un símbolo. Bueno, pues eso era un grafo. Eso era un grafo dirigido o digrafo. ¿Por qué? Pues porque las flechas tenían dirección. E incluso hicimos recorridos en grafos. Cuando nosotros en el autómata leíamos una palabra y, y recorríamos un camino en el autómata, símbolo a símbolo de la palabra, lo que estábamos haciendo era recorrer un camino en ese grafo atravesando flechas. Bueno, pues este tercer tema formaliza esos conceptos que ya hemos utilizado. Recientemente, en las últimas sesiones, también hemos utilizado el concepto de grafo cuando, cuando comprobábamos si una gramática dada generaba un lenguaje finito o no. Ayer mismo, en la resolución del test, el último ejercicio del test, hacía referencia a esto y para saber si la gramática generaba un lenguaje finito o no, pues construíamos un grafo donde los vértices o nodos eran las variables y donde, teniendo en cuenta que la gramática estaba en forma normal de Chomsky, pues construíamos una serie de flechas entre variables, de una variable hacia otra, y si podíamos formar en el grafo resultante un camino cerrado o ciclo, el lenguaje generado por la gramática era infinito y si no, no. O sea que ya hemos utilizado el concepto de grafos, ¿verdad? Nosotros, en este caso, bueno, estos son los contenidos del tema, que bueno, no me voy a extender más en ellos, los iremos viendo uno a uno. Y hoy nos vamos a centrar en los dos primeros, en grafos, definiciones y nomenclatura, y en representación de grafos. Ahí vamos a ir y, sin más, vamos a empezar con una motivación. Mirad, este es un problema más o menos conocido, que se llama el problema de los puentes de Königsberg, y fue un poco el problema que dio lugar a la teoría de grafos. Königsberg es una ciudad donde vivía o estaba en un momento dado el matemático Euler y, bueno, en sus paseos por un parque relativo a este, en el que cada dibujo de esto representa un puente, y esto es terreno, tierra, y luego que está oscuro es río, pues Euler se planteaba si sería capaz de, empezando en una de las partes de tierra, ya sea A, B, C o D, se preguntaba Euler si se podría recorrer todo el todos los si podría pasar por todos los trozos de tierra, eh, perdón, si podría pasar por todos los puentes una sola vez. Si habría una forma en la que, empezando por ejemplo aquí, podríamos construir un itinerario que pase por todos los puentes, pero que lo haga una sola vez. Por ejemplo, podría ser este, y ahora yo cojo este,
después me voy a este, luego podría irme a este, después paso por aquí y voy a este, luego voy a este, pero fijaros aquí ya tengo un problema. Si me voy por aquí, pues no habré recorrido un puente y tendría que pasar por otro dos veces. Luego parece que esto no es. Pero si me voy por aquí, pasaría algo similar. No habría recorrido este y tendría que repetir algún puente. Entonces, se planteaba este problema. Habría un itinerario empezando en alguna de las regiones A, B, C, D o E, perdón, A, B, C y D, de manera que yo pueda pasar por todos los puentes, pero solamente una sola vez por cada puente. Bueno, toda esta formulación del problema dio lugar a la teoría de grafos. Ya os digo yo que no es posible. No es posible y lo veremos en su momento con una demostración formal. No se puede pasar por todos los puentes una sola vez por cada puente. Pero la formalización de esta estructura real, con ríos, puentes y terrenos, realmente se puede plantear así. Yo creo que esto está mal. Se puede plantear, a ver, voy a plantearosla yo en un dibujo, creo que está mal, es AD. Mirad, yo puedo plantear esa estructura con lo siguiente. Puedo construir un grafo formado por cada nodo, cada vértice, los cuatro terrenos, y ahora voy a unir los vértices de acuerdo a los puentes. O sea, hay desde A hay vértice, a B, a B, a C, perdón, a D y a C. Uno a B, otro a C y otro a D. B, C y D. De A, B, C y D. Esto forman los puentes. De B a A y hay dos AD. Uno a A y dos AD. Lo pongo. Uno a A, que ya está, y dos AD, dos puentes. De C, uno a A, que ya está, y dos AD. Y dos AD. Pues veis, la estructura que tenemos aquí con los puentes es la misma que tenemos aquí con un grafo. Ahora, el recorrer todos los puentes significaría en este grafo recorrer todas las líneas una sola vez. Intentar recorrer todas las líneas una sola vez. Mirad, yo puedo ir aquí, pero ahora llego y ¿qué hago? Tengo un problema. Si voy por esta, tengo que repetir, porque esta no la habré recorrido. Y si voy por esta, tengo que repetir, porque esta no la habré recorrido. El problema es igual. Lo que pasa es que esta forma de representarlo es una forma más eficiente, más escueta. Representación de este tipo de situaciones reales mediante este tipo de estructuras dio lugar a la teoría de grafos. ¿De acuerdo? En general, la teoría de grafos hoy en día es muy utilizada. Estos son los puentes, pero la teoría de grafos es muy utilizada. Bueno, esta es la... Creo que esto está mal. Este está mal. Este dibujo no representa esto. Creo que está mal porque pone A, una con B, otra con C y una con D. Y aquí ahora pone dos con B. O sea, está mal representada. Así que no hagáis caso de esto.
pero la teoría de grafos se utiliza hoy muy frecuentemente, pues en situaciones como este estilo. En estructuras de datos se utiliza un tipo de grafos que se llaman árboles. El sistema de ficheros también tiene una estructura de árbol que es un tipo de grafos. Cuando queremos representar redes de ordenadores, en problemas de optimización, incluso en cosas tan cotidianas como el mapa de un metro. El mapa de un metro es un grafo en el que los nodos o vértices son las estaciones de metro y las líneas que unen estaciones pues son los ejes del grafo o los arcos del grafo. En ese caso no hay dirección porque es bidireccional. De hecho, como se pone en este libro, Greg Egan dice que los ejes de un grafo carecen de forma o longitud, simplemente representan uniones entre nodos. Y los nodos no tienen una posición concreta. Representamos una topología, no está ni siquiera hecho a escala. Cuando vemos un mapa de metro, pues no, las distancias entre las estaciones no está hecho a escala. El grafo solo da la información de estaciones y unión entre estaciones. El grafo consiste en una herramienta que únicamente está en el hecho de que algunos nodos están conectados con otros, pero no representa ninguna escala. Representa un esquema topológico y para eso es muy eficiente, ¿vale? Nosotros vamos a comenzar hoy con las definiciones que están incluidas en esta teoría de grafos. Esta clase y las siguientes serán clases en las que hay muchas definiciones. Las definiciones son muy sencillas, pero son muchas. Así que por favor, no las dejéis pasar. Leedlas, repasadlas y entendedlas porque será clave para, para, para que podáis avanzar para que podáis entenderlo y para que podáis manejar la teoría de grafos. La primera definición que vamos a ver es la definición de un grafo. Un grafo no dirigido. Aquí pongo simple, pero bueno, un grafo simple no dirigido es un par de cosas. Es G, se llama G, y es un par de cosas. Un conjunto de vértices o nodos y un conjunto de ejes o aristas que unen los vértices. Es decir, una arista no es más que dos cosas, U y V, muy importante, entre llaves, porque no hay dirección de una a otra. Por ejemplo, aquí tenéis, nótese que los arcos pues son lo que unen los vértices y, por ejemplo, una representación. Aquí tenéis un ejemplo de un grafo. Un grafo en el que el conjunto de vértices es del 1 al 6 y las aristas, esto estaría mal, ¿eh? Esto tendrían que ser llaves. ¿Vale? Y con esto se representa un grafo. Ahora, la representación gráfica podría ser esta. ¿Veis? Tengo cada nodo del 1 al 6 está representado por, como veis aquí, vértices, se representan así, y luego las aristas son uniones entre vértices. La arista 1, 2 se representa así. La 2, 5 se representa así. Y todas las demás. Esta es la representación gráfica de este grafo, que ya estamos acostumbrados a ver. Ya veis que un grafo puede ser conectado o no conectado. Aquí ya veis que el 4 está separado de todos los demás. Esto también está separado. Bueno, es la representación que tiene un grafo. Y cuando estamos representando las aristas o los ejes entre llaves, estamos hablando de grafos no dirigidos. ¿Vale? Grafo
no dirigido. ¿Qué es un grafo dirigido? Pues lo análogo. Un grafo dirigido es, dicho en palabras informales, como un grafo dirigido es como un grafo no dirigido, pero que hay flechas. Es decir, sigue siendo un par de cosas, V, conjunto finito no vacío de vértices, y E, relación binaria en V. Es decir, un conjunto de uniones, pero con dirección. Por eso, ahora esas uniones ya no se representan entre llaves, sino se representan entre paréntesis. Porque esto, UV, es distinto de VU, como veremos posteriormente. UV significa flecha que sale de U y llega a V, VU significa flecha que sale de V y llega a U. Y cuando hay direcciones, la flecha en un sentido es diferente a la flecha en otro sentido. Por eso hablamos de relación binaria, porque es una relación, implica el orden, ¿vale? La representación de un grafo dirigido, análoga a la otra. Aquí tenéis un grafo dirigido, este. Bueno, junto con estos. Tiene 6 vértices y ahora sí que las aristas o los ejes no tienen llaves, sino tienen paréntesis, porque hay orden. Mirad, la 1, 2 es una flecha que va desde 1 hasta 2. Mirad, la 2, 2. La 2, 2. Hay flechas que pueden salir y llegar al mismo vértice. Se llaman bucles. 6, 3. Aquí tenéis esto está mal. Aquí es 3, 6. Esto está mal. Sería así. Me he dado cuenta ahora que esto está mal. ¿Veis? Porque es el 3, 6. 4, 1. Pues 4, 1. La forma de representar un grafo de esta manera es muy sencilla. Así que recopilando, hemos visto dos definiciones de grafo. Grafo no dirigido y grafo dirigido. ¿Cuál es la diferencia? En el grafo no dirigido, los ejes no son flechas. No tienen dirección. Se pueden recorrer en un sentido o en el otro. Y se representan con llaves. 2, 4, por ejemplo. Grafo dirigido, igual, pero los ejes tienen dirección. Se representan con paréntesis. Flecha que sale de 2 y llega al 4. Esta es la definición básica, fundamental, que vamos a trabajar cuando hablemos de teoría de grafos. Grafos dirigidos y grafos no dirigidos. Y la representación de cosas cotidianas de unos y otros depende. Por ejemplo, si hablamos de, yo qué sé, si hablamos de una red de ordenadores, pues se entiende que el flujo de información va en ambas direcciones. Luego, ordenadores conectados en red, los vértices son los ordenadores y las conexiones será un grafo no dirigido. Ahora bien, si hablamos de una red de transportes de tren, por ejemplo, pues ahí podría ser un grafo dirigido, porque podría ocurrir que entre dos ciudades hubiese tren de una a la otra, pero no hubiese tren de vuelta. Podría ocurrir esa situación, ¿de acuerdo? Hay una dirección. Dependiendo de la situación real que queramos modelizar, utilizaremos grafos dirigidos o utilizaremos grafos no dirigidos. El concepto de bucle o lazo, hablaremos de bucle, son el concepto formado por este tipo. Esto es un grafo dirigido, porque ya veis que está hecho por paréntesis, y, bueno, significa que en la representación ocurre esto. Pero si yo pusiera así, entre llaves, pues entonces estaríamos ante un grafo no dirigido y ocurriría esto, sin flecha. O sea, la representación es
exactamente igual, ¿vale? ¿Qué es un multigrafo? Bueno, aquí yo hablo de multigrafo, pero seguiré hablando de grafos. Mirad, nosotros en los ejemplos anteriores no se ha contemplado que entre dos vértices hubiese más de un eje, más de un arco. Pero podría ocurrir. Imaginaros que estamos hablando de red de transportes entre ciudades. Y entre cada dos ciudades podemos poner un arco por cada medio de transporte que las conecte. De Madrid a Barcelona hay varios arcos porque están conectadas por avión, por autobús y por tren, por ejemplo. Habría 3 arcos entre Madrid y Barcelona, si estamos modelizando esta situación real. Luego puede contemplarse, obviamente, que en un grafo, entre cada par de vértices, haya uno o más de un arco, o incluso ninguno. Bueno, cuando esto ocurre, cuando hay más de un arco, se llama multigrafo, o si es dirigido, multigrafo dirigido. O sea, un multigrafo es un grafo no dirigido en el que permitimos la existencia de varias aristas conectando los mismos vértices. Bueno, lo de la aparición de bucles también lo vamos a permitir en los otros. Y un multigrafo dirigido es exactamente igual, excepto que el recorrido ahora está formado por pares ordenados de vértices. ¿De acuerdo? Bueno, hay una multitud de libros, cada uno da sus propias definiciones. Nosotros, por simplicidad, hablaremos de grafos y de grafos dirigidos o digrafos. Y no distinguiremos multigrafos de grafos normales. Y lo que sí diremos es que cuando entre cada par de vértices, hay solamente, cuando entre cada par de vértices, por ejemplo esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Esto sería un digrafo. ¿Vale? Y cuando entre cada par de vértices, como es este caso, resulta que hay como mucho un arco, pues podría poner esto, un arco en un sentido, en cada sentido, o sea, no hay dos arcos en el mismo sentido, el digrafo se dice que es simple. Simple significa que dados dos vértices, si es un grafo dirigido, pues en cada dirección hay como mucho un arco. ¿De acuerdo? Este otro ya no sería simple, porque entre el 1 y el 2, en la dirección de 1 a 2, hay dos arcos. Luego este no es simple. Análogamente, cuando estamos en un grafo no dirigido, este grafo es simple. ¿Por qué? Porque es no dirigido y entre cada par de vértices, como mucho, hay un eje que los une. Pero si yo hago esto, ya no es simple, porque entre el 1 y el 3 hay dos ejes. Luego este, no simple. ¿De acuerdo? Y nada más. Hablaremos de grafos, hablaremos de digrafos, hablaremos de grafos simples y hablaremos de digrafos simples. Y nada más. No hablaremos ni de multigrafos ni de nada de ese rollo. Solamente dos conceptos. Así que recopilando, nosotros tendremos el concepto de digrafo, que puede ser simple o no simple, y que implica dirección, y hablaremos de grafo a secas o grafo no dirigido,
que también puede ser simple y no simple. Y lo resumiremos en estos dos conceptos. Digrafo, flechas entre vértices. Simple, que dados dos vértices, en cada dirección hay como mucho una flecha. No simple, que hay dos vértices, al menos, en los que al menos en una de las dos direcciones hay más de una flecha. Análogo, grafo no dirigido, simple, que dados dos vértices, solo hay una línea, como mucho, que los une. No simple, que dados dos vértices hay, o sea que en dos vértices hay al menos dos líneas que los unen. Este grafo es simple. No hay línea entre 1 y 2. Bueno, por eso, como mucho, hay una. Este grafo es no simple. Pero este, si pongo direcciones, como digrafo, es simple. Este sí es simple. Porque estas dos van en direcciones contrarias. Bueno, espero que haya quedado claro. Y así vamos a resumir todo lo que nosotros vamos a trabajar estos días en grafos. A ver cuánto tiempo llevo. 26 minutos. Bien. Bueno, pues continuamos con las diapositivas. Una vez que ya hemos determinado un poco lo que vamos a hacer y cómo vamos a trabajar, vamos a hablar de la incidencia. Estamos trabajando también con la representación. ¿Qué es incidir? ¿Qué es la palabra incidir? Pues la palabra incidir, en este caso, implica líneas o arcos que llegan o que salen de un vértice. Como veis aquí, si U y V es una arista y como pone paréntesis, estamos hablando de un grafo dirigido, decimos que incide desde o sale del vértice U, que será el vértice inicial, y que incide hacia o entra en el vértice V, que será su vértice final. Es decir, en un grafo dirigido, sale de U y llega a V. La incidencia en V de entrada es 1 y de salida de U es también 1. Si estamos en un grafo no dirigido, simplemente hablamos de incidencia indistintamente entre los vértices U y V. En un grafo no dirigido, la cosa es así. Y U y V se llaman extremos del arco este. Y en este caso, U y V se llamarán U y V se llamará U el vértice inicial y V el vértice final. Los extremos, en este caso, U extremo inicial y V extremo final. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Luego los arcos en un vértice pueden estar etiquetados. Pueden estar etiquetados. Eso será otra forma de representarlos. Bueno, esta es la idea de incidencia. En un grafo dirigido, aquí tenéis un grafo dirigido. ¿Cómo son las incidencias? Bueno, pues en 2 inciden ¿cuántos arcos? 2 arcos. En 2 inciden 2 arcos. Este y este. En 1, bueno, ¿y cuántos salen de 2? Sale 1. O salen otros 2. Este y este. 1. ¿Cuántos inciden en él? Un arco. Este. ¿Cuántos salen de 1? Otro arco. Este. Luego hablaremos de grados de incidencia. En este caso, como pone la siguiente definición, hablaremos de grado de incidencia. Cuando estamos en un grafo no dirigido, pues tratamos indistintamente los que salen y los que entran. De 2, pues hay 2 arcos que tienen a 2 como extremo. 3, hay un solo arco que tiene a 3 como extremos. Luego la incidencia se trata de distinta manera en grafos no dirigidos
que en grafos dirigidos. ¿Cuál es el grado de un vértice en un grafo no dirigido? Pues como dice la definición, el grado de un vértice en un grafo no dirigido es el número de aristas que tienen a ese vértice como extremo o incidentes en él. Aquí tenéis el vértice 5 tiene grado 2. ¿Por qué? Porque si hacemos este corte, hay dos ejes que lo tienen como extremo. El vértice 3 tiene grado 1. ¿Vale? Ahora, importante, los bucles para multigrafos cuentan doble. O sea, si yo pusiera esto, perdón, sin la flecha, si yo pongo esto, el vértice 6 no tiene grado 2. Si hacemos un corte, mejor dicho, voy a hacerlo más pequeño el corte. Si hacemos un corte, ¿cuántos ejes entran o salen? 3. 1, 2 y 3. Luego los bucles, en el caso de grado de grafos no dirigidos, el grado de 6 es 3. No 2, sino 3. ¿De acuerdo? Los bucles para grafos no dirigidos cuentan doble. En este caso, el grado de 1 tendría grado 1, 2, 3, 4. 4. Los bucles cuentan doble. Así que el grado de un vértice en un grafo no dirigido es el número de arcos que tienen a ese vértice como extremo contando los bucles doble. Si el grafo es dirigido, no tiene sentido hablar de grado en general. Se habla de grado de salida, que será el número de ejes o arcos que salen, o sea, flechas que salen del vértice, y grado de entrada, que será el número de flechas que entran en el vértice. Y el grado general será la suma de los grados de salida y de entrada, que tiene sentido con el hecho de que los bucles cuenten doble, porque cuentan uno como salida y uno como entrada. Por ejemplo, aquí, el vértice 2 tiene grado de salida 3. ¿Por qué? Porque salen 3 flechas. 1, 2 y 3. Y el vértice 2 tiene grado de entrada 2. ¿Por qué? Porque entran 2 flechas. Una y esta, que esta sale y entra. Luego el grado total es la suma de 3 más 2, 5. Claro, 1, 2, 3 y este cuenta como doble porque es entrada y salida. Este, ¿qué grado de entrada tiene? Grado de entrada, pues es 1. Y grado de salida, pues es 0. ¿De acuerdo? El 4. Grado de entrada, pues es ¿cuántos entran? 1 y 2. 2. Grado de salida, ¿cuántos salen? Pues salen 1 y 2. Otros 2. Grado total, 4. Esta es la definición de grado para grafos dirigidos. O sea que para grafos no dirigidos, arcos que lo tienen como extremo, contando los bucles doble. Para grafos dirigidos, grado de salida, flechas que salen del vértice, grado de entrada, flechas que entran en el vértice. ¿Veis? Que son definiciones, todas ellas muy sencillas, pero son muchas. ¿Qué se puede hacer en un grafo? Pues recorrerlo, atravesar los arcos pasando por nodos. Cuando el grafo es dirigido, el recorrido tiene que respetar las direcciones de las flechas. Y cuando el grafo es no dirigido, cada arco, cada eje, como no hay flechas, se puede traspasar en un sentido o en el otro.
bastante razonable y bastante intuitivo. ¿Cómo es la definición formal de un camino en un grafo? Pues un camino en un grafo, un camino de longitud k entre dos vértices v0 y vk, es una sucesión de aristas, E1, E2, E3, E4 hasta EK. Es decir, es las aristas que se atraviesan comenzando en el vértice V0 y finalizando en el vértice VK. Es decir, la arista SUI, en este caso, estamos en grafos dirigidos, porque ya veis que la pongo con flechas, va de VI-1 a VI. Con lo que cada arista tiene por vértice inicial el vértice final de la arista anterior. Evidente, bastante razonable. Es lo que entendemos por empezar en un vértice e ir atravesando flechas de manera que cada flecha que atravieso une el vértice al que he llegado atravesando la flecha anterior con el vértice al que llego atravesando la flecha actual y respetando las direcciones. Cuando el grafo es simple, es decir, cuando entre un vértice y otro en una dirección solo hay una flecha como mucho, podríamos determinar un camino no solo por las flechas que atravieso, sino por los vértices que atravieso. Porque de un vértice a otro, de V0 a V1, solo habrá una flecha que va en esa dirección, por ser el grafo simple. Cuando el grafo es simple, ¿vale? Cuando no son simples, como pone aquí, esto no puede hacerse cuando los grafos con los que trabajamos no son simples. La longitud de un camino, pues es el número de aristas que lo constituyen. Ojo, el número de aristas, no el número de vértices. El vértice inicial de un camino, ¿dónde se empieza? El vértice final de un camino, ¿dónde se acaba? ¿Qué es un camino simple? Cuando sus aristas son todas distintas, cuando no atravieso dos aristas, dos ejes, mejor, cuando no atravieso un eje más de una vez, cuando no hay ningún eje que lo atraviese dos veces. ¿Y qué es un ciclo? Un ciclo es aquel en el que, o camino cerrado, es aquel en el que el vértice inicial y el vértice final son el mismo. ¿Y qué es un ciclo simple? Cuando además de ser cerrado, pues como camino es simple. O sea, todas las aristas son distintas. Vamos a ver un ejemplo que estará mucho más claro. Voy a poner aquí un grafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a poner un grafo, voy a ponerlo en este caso dirigido. Venga. Estoy poniendo flechas al azar. Voy a poner un bucle también. Tampoco me voy a pasar, ¿eh? Y voy a etiquetar los arcos, ¿eh? A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. Creo que no me queda ninguno. Mirad, un camino aquí, pues un camino sería esto. B, D, F. B de F es un camino. ¿Qué camino es? Recorrer B, recorrer D. Perdón, B de F no es un camino. B de... ¿Por qué no es un camino? Porque F no va hacia allá. B de E.
B de E es un camino, este y este. Es el camino que va de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a sí mismo. Esto es un camino, ¿vale? ¿Qué no es un camino? Pues no es un camino esto, el que puse antes. B, D, F. No es un camino. No es un camino. Esto no es un camino. ¿Por qué? Porque sí que va de 1 a 2 con B, D, pero el F no empieza en 3. El F empieza en 6. Luego, no representa un camino en este grafo. ¿Qué es un camino simple? Cuando cada arco se atraviesa solo una vez. Por ejemplo, B, A, B, B a B es un camino simple. Perdón. Coño. B a. Joder, estoy espeso hoy, ¿eh? B a es un camino simple. Porque va aquí y vuelve aquí. Además es cerrado. Porque empieza en 1 y termina en 1. Luego BA es un ciclo simple. Pero si pongo BAB, B, A, B, D, BABD, B, A, otra vez B y luego el D, esto es un camino que no es simple. No es simple. ¿Por qué? Porque atraviesa el eje o el arco B 2 veces. ¿De acuerdo? No es simple. Y tampoco es cerrado. ¿Y qué longitud tiene? Pues el número de arcos que atraviesa. 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que no es el número de vértices, es el número de arcos. ¿Vale? El camino B a B se podría representar también como empiezo en 1, recorro el B, voy a 2, recorro el A, vuelvo a 1, recorro el B, voy a 2, recorro el D y llego a 3. Es vértice, arco, vértice, arco, vértice, arco, vértice, arco, vértice. Esta es otra forma de representar caminos. ¿Cuándo? Cuando resulta que el grafo no es simple, es una buena forma de representar los caminos. En este caso, el grafo es simple y un camino se puede representar por el número de vértices que recorra, ¿vale? En este caso el grafo, voy a ponerlo como estaba, yo puedo poner también 1, 2, 3. También representa un camino. ¿Por qué? Porque de 1 a 2 solo hay un arco que pasa, que es el arco B. De 2 a 3 solo hay un arco, que es el D. 1, 6 no es ningún camino, porque no hay ningún arco de 1 a 6. Pero la forma, si el grafo fuese simple, hiciera yo esto, un eje más, el K, pues aquí hay un problema, porque yo pongo 1, 2, no puedo poner 1, 2. ¿Por qué? Porque no estoy especificando con qué arco voy del 1 a 2. ¿Voy con el K o voy con el B? Luego yo tendría que poner 1, B, 2 o 1, K, 2 para hacer especificación. Así que lo más normal cuando uno quiere representar un camino es que represente pues una cadena que van alternándose vértices y arcos, vértices y arcos. Por ejemplo, aquí podemos poner, empiezo en 6, recorro el H y voy al 5, recorro el I y voy al 4, recorro el J y vuelvo al 5. Esto sería un camino. ¿Qué longitud tiene? El número de arcos que se atraviesan. 1, 2 y 3. Aunque vértices aparecen 4, el 6, 5. ¿Este camino es simple? Pues este camino sí es simple. ¿Por qué? Porque recorre arcos distintos. Aunque llegue 2 veces al 5, pues los arcos que recorre, el H, el I y el J, son todos distintos. Es un camino, es simple, pero no es cerrado porque empieza en 6 y termina en 5. Y tiene longitud
1, 2 y 3. Yo creo que esto es todo muy intuitivo, ¿verdad? Lo que es un camino en un grafo es todo muy intuitivo. Ahora, repasando esto, la longitud del camino es el número de aristas que lo constituyen. El vértice inicial de un camino en un grafo dirigido es el vértice en el que empiezo. El final es en el que termino. Un camino es simple si todas sus aristas son diferentes. Un camino forma un ciclo si el vértice inicial y el final son el mismo. Y un camino y contiene al menos una arista. Y un ciclo es simple si además las aristas que lo forman son todas distintas. Por ejemplo, un bucle. Vale. Ahora que hemos hablado de caminos en grafos, conviene hablar de... ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, me quedan 5 minutos, yo creo que me va a dar tiempo a hablar con esto. Ahora que hemos hablado de caminos, fijaros, hemos visto la definición de grafo, ya sea dirigido o no dirigido, el concepto de simple o no simple y el concepto de caminos en grafos. Todo muy intuitivo, lo que pasa es que lo hemos formalizado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es adyacencia en un grafo? Pues vamos a ver. Si tenemos un grafo dirigido, ahora hablamos de grafos dirigido, si tenemos una arista que sale de U, una flecha que sale de U y llega a V, decimos que el vértice V es adyacente al vértice U. Flecha que va de U a V, diremos que el vértice V es adyacente al vértice U. Está al lado del vértice U. O sea, de U a V hay un camino de longitud 1. Solo una flecha separa U de V. Por eso es adyacente. Si ahora pongo aquí W, pues U obviamente no es adyacente a W. ¿Por qué? Porque no hay un paso de U a V. No está al lado. Pero W sí es adyacente a U. Para que W sea adyacente a U, tendría que formar una flecha directa. O sea, la adyacencia implica camino de longitud 1. ¿De acuerdo? Camino de longitud 1. Eso es lo que implica la adyacencia. Como ahí viene claramente, entiendo, definido. ¿Vale? Aquí tenéis. Si UV es una arista de un grafo, decimos que el vértice V es adyacente al vértice U. Si el grafo es no dirigido, la relación de adyacencia es simétrica. Si tenemos un grafo no dirigido, UV, pues no decimos que U es adyacente a V y V es adyacente a U, porque se puede recorrer ese paso en ambos sentidos. Luego diremos que U y V son adyacentes sin más, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa es la idea de la adyacente. En este digrafo que tenemos aquí, vemos, como dice aquí, que el vértice 5 es adyacente al 2. ¿Por qué? Porque hay un camino que va de 2 a 5. Pero el 2 no es adyacente al 5. ¿Por qué? Porque no hay un camino, no hay una flecha, no hay un camino de longitud 1, una flecha que vaya del 5 al 2. Luego el 2 no es adyacente al 5. En este caso, el 3 es adyacente al 6, pero el 6 no es adyacente al 3. Aquí sí se da la adyacencia en ambos sentidos. El 4 es adyacente al 5 por este arco o flecha y el 5 es adyacente al 4 por esta flecha. Entonces, este es el concepto de adyacencia. Si estamos en un grafo, como es este, en un grafo no dirigido, entonces aquí el 3 es adyacente al 6 y el 6 es adyacente al 3. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí puedo ir en un paso, pero también de aquí a aquí, porque es un grafo no dirigido. O
sea que la adyacencia, en el caso de grafos no dirigidos, es simétrica. Si U es adyacente a V, V es adyacente a U. Y en el caso de dirigidos no tiene por qué. U puede ser adyacente a V y V no adyacente a U. O puede que haya adyacencia en ambos sentidos, como pasa aquí. Yo creo que queda bastante claro lo que quiero decir con la adyacencia. Y para terminar, ¿cómo se representa la adyacencia en un grafo? Pues se puede representar por una matriz. Una matriz que tiene tantas filas y tantas columnas como vértices tiene el grafo. Es decir, si tenemos un grafo que tiene n vértices, la adyacencia de ese grafo se puede representar por una matriz booleana, es decir, una matriz que solo tiene ceros o unos, que sea cuadrada, cuadrada n por n, porque es cuadrada de dimensión igual al número de vértices del grafo. Y los elementos se definen de esta manera. El elemento IJ de la matriz es un 1 si hay una arista que sale de ahí y llega a AJ. Y es un 0 en el caso contrario. Representa la adyacencia en digrafos y también en grafos. En un grafo, la matriz tendrá un 1 si hay un arco sin flecha entre AI y AJ, y un 0 en caso contrario. La matriz representa la relación de adyacencia. Es decir, habrá un 1 en la fila I, columna J, si hay una arista que va del vértice AI al vértice AJ. Por ejemplo, matriz de adyacencia para un grafo dirigido. Aquí tenéis. Es una matriz 6 por 6. 6 filas, 6 columnas. Este elemento. ¿Por qué es un 1? Porque hay un arco, es el elemento, este es el elemento 1, 1, 2. Este es el elemento 1, 2. ¿Por qué hay un 1 en el elemento 1, 2? Porque hay un 1 que sale de 1 y llega a 2. ¿Por qué no hay un 1 en el elemento 2, 1? Porque no hay arco que salga de aquí y llegue aquí. No lo hay. Luego por eso es un 0. ¿Por qué hay un 1 en el elemento 2, 2? Porque hay un bucle que sale 2 y llega a 2. Y así todo. ¿Por qué hay un 1 aquí? Este es el elemento 6, 3. M sub 6, 3. ¿Por qué hay un 1 en M sub 6, 3? Porque hay un arco que sale de 6 y llega a 3. Fijaros que es una matriz booleana. Es decir, solo dice si hay o no hay arco. Si el grafo no fuese simple, que hubiese esto, aquí seguiría habiendo un 1, porque habla de que hay arcos que salgan de 6 y llegan a 3. No se fija en cuántos arcos hay. En un grafo no dirigido, pues la matriz de adyacencia, en un grafo no dirigido, es simétrica, porque al no haber flecha, entre 1 y 2 hay un arco, pero que se puede recorrer en las dos direcciones. Por eso en el lugar 1, 2 hay un 1, pero también lo hay en el lugar 2, 1. Lo mismo pasa entre 2 y 5. Pues hay un 1 en el lugar 2, 5 y también lo hay en el lugar 5, 2. Mirad que en la diagonal solo habrá unos cuando estamos en bucles. Si hubiese aquí un bucle, pues en el elemento 6, 6, aquí tendría que haber un 1. En definitiva, ¿qué representa la matriz de adyacencia en un digrafo? Representa la adyacencia entre vértices, desde un vértice a otro. Volvemos a la definición. Es una matriz que tiene tantas filas y tantas columnas
como vértices tenga el grafo. Y el elemento IJ será un 1 en el caso de un grafo dirigido si hay una flecha que sale del A sub I y llega a la sub J. Y un 0 en caso contrario. Y si estamos en un grafo no dirigido, la matriz será simétrica. El elemento IJ será un 1 cuando hay un arco que une el A sub I con el A sub J. Y también será un 1 el elemento JI y el elemento... A ver si quito esto que me ha salido aquí un comentario. Y si el elemento IJ es un 1, también lo será el elemento JI. Con esto terminamos la clase de hoy, con matriz de adiacencia. Y el próximo día comenzaremos seguiremos con la matriz de adiacencia y hablaremos de otro tipo de representaciones de grafo. ¿Qué es lo que hemos visto hoy? Por recopilar, ya me he pasado del tiempo. Lo que hemos visto hoy es la definición de grafo, la definición de digrafo, donde hay direcciones, la representación de grafos o digrafos mediante dibujos con arcos, flechas o ejes, el concepto de camino en un grafo, recorrer aristas o ejes, si es dirigido respetando direcciones, si es no dirigido en ambas direcciones se puede recorrer cada arco o eje. Y finalmente hemos hablado de adyacencia entre vértices. Dos vértices son adyacentes cuando están unidos o cuando puede haber un camino desde uno hasta otro de longitud 1 en grafo dirigido o un camino entre ellos de longitud 1 en grafo no dirigido. Y finalmente la adyacencia en un grafo se representa mediante una matriz de ceros y unos que tiene un 1 en el elemento IJ si hay un arco que va de I a J cuando el grafo es dirigido, o si hay un arco entre I y J cuando el grafo es no dirigido. De manera que si el grafo es no dirigido, la matriz de adyacencia es simétrica. Y si el grafo es dirigido, puede serlo, pero puede que no lo sea. Seguiremos el próximo día con una clase más. Me queda una clase más antes de la semana sin docencia, una clase más teórica, que era la que deberíamos dar hoy. Mañana os pondré ese vídeo y entonces terminaré lo que es la docencia hasta después de Semana Santa, donde volveré a colgar, a continuar según la planificación de impartición de docencia, volveré a poner vídeos de este tema de la teoría de grafos. Espero que os hayan quedado claras las definiciones. Si no, tenéis ahí las diapositivas y, como siempre digo, cualquier duda estoy disponible en el campus virtual para responderos las cuestiones que creáis convenientes. Muchas gracias y hasta la próxima.